de la agrupación socialista Juan Negrí de 1993. Ya hay abril, ¿no? Si es verdad de que lo que tú dices que está ocurriendo no me coge de sorpresa, es una cuestión histórica de los 7 puentes para acá. Siempre ha habido el poner chinita, el intentar romper esquemas y sobre todo intentar descabezar, porque parece que ese es lo que se lleva, ¿no? Descabezar a quien dirige. Yo entiendo que y he dicho que no conozco a Alejandro Ramos, pero sí entiendo que la dirección del partido la lleva el secretario general y que no el grupo, porque no tienen 3 concejales para formar grupo. Los 2 concejales del Partido Socialista en la corporación local deben estar sometidos a la dirección del partido. Otra cosa bien distinta es que haya dejación en cuanto a esa dirección del partido, que los problemas de la ciudad no se transmitan desde el partido a los 2 concejales para que se planteen en el salón de pleno mediante la vía de las mociones, que es la vía legítima que tienen los concejales para hacerlo, ni tampoco de que la dirección que está en este momento haya tenido tantas deslealtades que hayan dimitido, creo que son 5 miembros de la ejecutiva local. Otras cuestiones añadidas pueden ser los conflictos por cuestiones de falta. Por cuestiones de falta. Sí. Estamos anteriores ahora, ¿no? No, anterior y ahora. Ahora también. Sí, usted ha hablado de la concejal, doña María Jesús Hernández, ¿no? Sí. Bueno, pues, al parecer, su esposo, que era miembro de la ejecutiva, dimite por cuestiones que se han producido con respecto a la actuación de la señora concejal. Es más, último pleno, creo que se comentó también en la tertulia, de que la señora concejal no va al pleno porque estaba disgustada con el secretario general por los problemas con su marido. O sea, esas cosas. Hombre, ya, si usted se repite al tan maltrecho tema de Teresa de Niño Jesús García, pues peor, porque eso todavía está en el juzgado. O sea, que ya eso es de mayor gravedad, de mayor calado. Y yo soy de los que digo que José Antonio Pérez Aguirre cae en picado después de ese conflicto con Teresita de Niño Jesús. Cae en picado socialmente hablando. Socialmente hablando. Yo recuerdo que incluso presentó la dimisión públicamente por aquello que luego se recondujo y demás. Pero son las cosas que están ocurriendo de los 7 puentes para acá. Y digo de los 7 puentes para acá para separar de que la Ejecutiva Insular y también la regional, porque este es un municipio superior a 50.000 habitantes y tiene competencia directa, no han intervenido para nada. Para nada. O sea, estas cosas que se están produciendo llevan al caos electoral, porque claro, si usted es concejal del ayuntamiento y no presenta ninguna iniciativa por la vía de las mociones en defensa de los intereses de algún sector concreto de la ciudadanía, me parece que usted sobra en el salón de pleno. Esa es mi opinión. Además de no acudir a actos y demás, pero vamos a ver, credibilidad a una teoría conspiratoria. Es el proceder habitual, digamos. Bueno, eso siempre, los que hemos estado en la Secretaría General, siempre nos hemos tenido que cuidar de muchas puñaladas, ¿no? Puñaladas traperas. Pero actualmente me cuentan de que se reúnen en diversos lugares del municipio conspirando contra la dirección actual. Álvaro Álvarez, la pelota en casa del adversario, vamos a decir enemigo, ¿no? Adversario natural del Partido Popular, del Partido Socialista, aunque el TELDE, lamentablemente, pero el Partido Socialista no es adversario del Partido Popular, al menos en número de votos y afiliados. Pero bueno, ¿cómo ves tú la problemática? Bueno, yo en primer lugar decir que Juan Pedro Malosaño, que dice que lleva alejado de la agrupación Juan Negrí,
Pues mira, ¿cómo será si llega tan metido ahí? Entonces no deja dormir aquí todo el día hablando de las cosas de Juan de Gris. Si quieres hablamos de Bárcena. Bueno, ya le comparto. Después, oye, pero es que me hizo gracia porque tú, mira, si quieres podemos hablar de Bárcena, de los 40 millones y de los 1000 y pico de los ERE, también podemos hablar, y de las 200 personas que ya está el ministro y presidente de la Junta de Gobierno ya imputado, pero mira, para qué vamos a dejar eso a un lado, ya bastante se encarga la televisión, pero que no ha dejado de hacerme gracia, que dice que yo llevo ya mucho tiempo alejado de la agrupación Juan Negrita y estás enterado al fondo del tema. No. Yo he dicho que desde 1993 Hombre, estoy alejado de la agrupación. Exacto, son pocos años ya. Son pocos años. Esa es verdad. No, eso es verdad. Ahora, esa mentira, pero como hay una cuestión que tú no practicas, que se llama ideología, y como sientes en el corazón lo que ocurre con tu ideología, pues me duele, porque me cuentan, me duele que esas cosas estén ocurriendo, simplemente. Ya digo, esas cosas a ti no te producen nada porque tú no sientes, tú no tienes ni padre ni bandera. Vale, ya. Oye, ¿qué le vamos a hacer? Le vamos a pegar, hay que dejarlo. Cada loco con su violencia, tema. Cada loco con su tema, ¿qué le vamos a hacer? Esto, pues decir que, mira, a mí, como miembro del comité local del Partido Popular de Telde, y por lo tanto está en esa pequeña parte metido en política, es una cosa esta que me fastidia hablar de las cosas internas de otro partido político, ¿no? Yo creo que ningún político debe meterse en las cuestiones internas de los demás partidos. Esta es una cosa que debe que la critiquen o la comenten los periodistas, los locutores, la prensa digital, la prensa escrita, y luego, claro, yo sé que esta gente se han metido, y por eso es por lo que Floro dijo que es Vox Populi, porque el otro día salió en este congreso, que creo que fue el sábado, si mal no recuerdo, que vino Rubalcaba a Las Palmas, salió una foto precisamente con Rubalcaba del comité local de Telde del PSOE y no se vio ningún concejal, ¿no? Esa creo que ha sido por una de las cosas que se han metido, que están enfollonando. Álvaro, vamos a dar paso, que tenemos una llamada de teléfono y continuamos con el tema enseguida. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo quiero felicitar a la audiencia, saludar a la audiencia de Onda Buena. Pero Manuel Ramón Santana Pérez. Bueno, a saludar, por supuesto, a esos tertulianos de excepción que tiene cada joven en los estudios de la radio. Eso está muy bien, el debate de la libertad, que se recupere ya en términos, me parece fantástico. Dos cositas quiero comentar. Primero, congratularme de que casi tenga en un profesional de los medios, el Pepe del Toro, a su mayor defensor. Todos estamos con los taxistas de Telde, todos estamos con los taxistas de Ingenio en su lucha, porque hay más de 500 familias que se pueden quedar sin el sustento para sus hijos, para su vida, por la irresponsabilidad manifiesta de unos políticos al dictado de unos bloqueos de sus intereses. Yo me maravilla la valentía con la que Pepe del Toro ha hecho de su bandera la defensa de los intereses de los taxistas de Telde y Ingenio, que son nuestros intereses, los intereses de más de 500 familias. Yo ahí me destoco con Pedro del Toro, total y absolutamente. Y animo a todos los taxistas a hacer piña, a toda la ciudadanía, a la plataforma Telde Responde, a luchar
Ramón, en torno a otro tertuliano, Francisco Javier Calixto, lamento profundamente que haya sido víctima de otro montaje, en este caso parece ser que fue en el diario digital de Radio Ventura, quitando la foto en la que estaba Francisco Javier Mundía con el alcalde Francisco Santiago, pregonero de Cazadores, y el padre Bayo, Francisco Javier Calixto, me solidarizo contigo despreciando todo este tipo de montaje, manipulación que se están haciendo, que se siguen haciendo desde Radio Ventura. Pues muchísimas gracias, Manuel Ramón Santana. Ya te responden los contertulios si lo consideran oportuno por tu intervención y pues nada, seguimos en contacto, ¿vale? Muy bien, un saludo, felicidades por el programa, una ventana abierta de libertad. Buenas tardes, Manolo, chao. Pues a ver, no sé. Bueno, ante todo, Manuel Ramón, está claro una cosa, es decir, ya lo he dicho antes y vuelvo y lo repito, es decir, la primera norma fundamental de la educación comienza por el respeto hacia los demás. Y bueno, hay personas, tú sabes que en estos medios pues hay personas que se prestan con cualquier cosa también. Y hay personas que aman el dinero por arriba de todas las cosas y están dispuestas a hacer cualquier cosa por dinero, desgraciadamente, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces las personas confunden completamente lo que es ser una persona pública a lo que es la política empresarial. No tiene nada que ver la política social con la política empresarial, pero bueno, simplemente lo importante es que sigamos en la línea que está siguiendo Onda One, ¿sí? Que cada día llega más al ciudadano y formar parte de este gran equipo de compañeros que hace posible pues, esta tertulia es un verdadero honor. Incluso contigo también nos honramos cuando en algún momento pues, compartes con nosotros este espacio, porque como tenemos muy claro, aquí simplemente se habla más que nada. A ver, pues había interrumpido Álvaro Álvarez, que estábamos hablando de la agrupación. Vamos a intentar hacer las intervenciones de 2 minutos, Álvaro, Francisco y Pepe, y luego se tiene que llegar algo más Juan Pedro, porque estamos fuera de tiempo No, yo era referente al tema, ese estaba diciendo que no es, creo que no es conveniente y que ningún político se debe meter en las cosas internas de otros, ¿no? Y por eso estaba haciendo la exposición aquella. Y decir también que yo por la experiencia que tengo, sé que en la oposición se cogen muchos nervios, a veces se pasa más nervios y se cogen más cabreos que cuando se está gobernando. Hay quien dice que el gobernar cansa mucho, ¿no? Hay otra palabra que no me acuerdo ahora, la quema mucho, pero yo creo que más fastidiado se está en la oposición y pues eso será lo que le pasará al PSOE, como nosotros también a veces, el Partido Popular, cuando hemos estado en la oposición, que a veces creo que hemos cogido más nervios y hemos tenido más apuros que cuando se está gobernando. Y decir también que, claro, en el mandato anterior que gobernó Pereira, fue Pereira el número 1 del PSOE, pues también se tuvieron unos problemas internos fuertes, ¿no? Pero yo no voy hasta, no me quiero meter en ese tema. A ver, Javier Calixto, que tú conoces bien también la agrupación Juan Negrín, sus mecánicas, y seguimos a la mano, ahora que sí, que la conocen bien. No quiere decir que tengas más o menos simpatía o antipatía, sino la conocen bien. Su funcionamiento interno, además, tú no tenías un pariente por ahí que fue candidato, que tuvo concejal. Sí, Entonces, sí. bien. Bien, vamos a una cosa. Uno por lo que no para nada, es decir, uno simplemente son los comentarios y los que yo un poco tal, aparte que bueno, yo he tenido dentro de mi familia, mi hermano mismo, o sea, prácticamente como Francisco Mundía López, bueno, que ha sido consejero del Cabildo y concejal del Ayuntamiento de Telde. Mira, yo a Alejandro Ramos lo veo un buen muchacho, es decir, una persona cercana, lo veo muy humilde, tranquilón, buena gente. Lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Es decir, yo lo que no entiendo, y esto hay que
no quiero que se me interprete, pero si no me equivoco fue en el número 5 en las últimas elecciones locales. Sí, correcto. Un valor en alza, es decir, que ya, si no me equivoco, ha tenido que dimitir la señora doña Leo Jerez, que era la número 2, para que María Jesús Hernández, la número 3, se incorporara a la lista. Es decir, ahora tendría que dimitir doña María Jesús Hernández para que subiera el número 4, dimitir el número 4 para que don Alejandro Ramos ocupara ese segundo lugar. Correcto. Es decir, no sé, pero realmente me sorprende muchísimo pues tantas divisiones juntas dentro de una agrupación de candidatos. Es decir, cómo se pensó esa lista electoral a la hora de hacerlo un valor en alza como Alejandro, dejarlo en un puesto tan atrás como el número 5, ¿no? Yo creo que lo hubieran dejado un poquito más arriba, ¿no? Creo, o sea, por otra parte, hay que añadir también algo importante. Yo creo que Alejandro está haciendo un buen trabajo, se está ganando un equipo de gente, está en torno completamente a formar pues su agrupación de una forma pues en torno a su medida y a sus nuevos aires que quieren implantar todo secretario general. Y no ven forzosamente por qué un secretario general de una agrupación tenga por qué estar dentro del salón de pleno. Es decir, yo creo que son imprescindibles. No, imprescindible, ¿verdad? Estamos hablando de... Creo que no es imprescindible. Lo que sí está claro es que considero que sus compañeros que están dentro del salón de pleno deben de alguna forma reunirse con mayor frecuencia, si no lo hacen, con quien es su secretario general, porque se le debe de alguna forma una cierta disciplina de partido. Y el señor Alcázar, por ejemplo, oiga, que un señor concretamente que realmente representa a nuestra ciudad dentro del salón de pleno, que vive en Las Palmas de Gran Canaria, pues de alguna forma yo creo que se debe retirar un poco de la política también y dejar que alguien de Telde, alguien que viva dentro de la ciudad, alguien que cercano al ciudadano, pues ocupe ese espacio dentro del salón de pleno municipal. Completamente de acuerdo. Pepe, ¿cómo lo ves tú? Completamente de acuerdo Un con vecino lo que de dice. Guinabra, además, Alejandro Ramos. Completamente de acuerdo con lo que dice Calixto, que ya la verdad que Lucas, José Alcaraz, yo pienso que ya él tendría que dejar todo eso hace tiempo, porque para mí, como María Jesús Hernández, no soy, digamos, de esa agrupación de Juan Negrín, pero para mí es un gran elemento. Yo pienso que Alejandro Ramos, como alternativa, juventud, dinamismo, emprendeduría, o sea, para mí, yo estuve hablando con él, es un tío muy preparado, además es joven, es lo que realmente se intenta hacer, traer, como decía alguien, savia nueva. No se puede estar siempre con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo. Y para mí, Alejandro Ramos es una gran alternativa. Al igual que gente joven también, Rubén Darío. O sea, hay que traer alternativas nuevas. No se puede estar siempre con lo mismo, rotando. Para mí, como Alejandro Ramos y ahora mismo Rubén Darío, alternativas nuevas, me encanta esa idea. Juan Pedro, el PSOE al final quiere construir un partido, históricamente digo, y en la actualidad para intentar ganar, o construir un partido por intereses, por amiguismo, por nepotismo, por enchufismo, una agrupación, que se mueve, porque da la sensación de que no los que más trabajan y los mejores están en los puestos materiales de la agrupación. A ver, lo que decía Francisco Javier con respecto a que si el número 5 de la lista, que es Alejandro Ramos, al parecer, pueda llegar a estar en el salón de pleno o no, yo les remito cuando Emilio Mayoral, que era el número 6 de la lista y después del fallecimiento de Juan Rodríguez Reste, accede a ser alcalde de la ciudad, dimitiendo a ese puesto, a esa candidatura a la alcaldía, los anteriores. Eso se puede hacer si hay voluntad para hacerlo. Porque hay una cuestión que está clara, y es, al hilo de lo que dice el del Toro, que Alejandro Ramos y también Francisco Javier es una persona preparada y demás, ¿no será que algunos están viendo la posibilidad, porque hay una norma no escrita en el Partido Socialista de que los secretarios generales son los candidatos después en los procesos electorales? Pero ¿no será que alguien está viendo que si Alejandro Ramos se mantiene como secretario general, puede ser el número 1 en las próximas elecciones, y los que están ahora
se verán relegados a otro número y no quieren. Posiblemente. Oye, que sí, vamos a aquí un oyente que Paco Santana, por ejemplo, iba en el 10, en la lista del Partido Popular y acabó siendo alcalde, por ejemplo, ¿no? También. O sea, que O sea una cosa no quita la otra. eso políticamente se puede hacer. Pero yo voy a lo segundo, a la segunda cuestión que planteaba. ¿No será de que ya se ve poder o se ve aspiraciones para estar en el Salón de Pleno en el 2015? Y como esa norma no escrita se puede llevar a la práctica de que Alejandro Ramos sea, si se mantiene como secretario general, sea el número 1 al ayuntamiento y el 4 o el 5 al cabildo, que puede darse también, y los que están ahora con esas aspiraciones y los que están ejerciendo, bueno, mal ejerciendo en el ayuntamiento, ¿dónde se queda? Porque también hay una norma no escrita que el secretario general o el candidato confecciona gran parte de la lista. Y ustedes deberán explicarse ahora por qué Alejandro Ramos fue el 5 o el 6. Fue el 5, sí, efectivamente fue el 5, pero bueno, fue en 2011, estamos hablando de 2015, no era secretario general, ahora es secretario general, pero las cosas han cambiado y está trabajando porque sinceramente el Partido Socialista, salvo la etapa más brillante de Antonio Pereira, en la calle, ese contacto directo, yo la tuya no la recuerdo, Juan Pedro, pero bueno, con las referencias que tenemos de Javier y de Manuel Ramón, históricas tuyas, que también hacías eso, pero esa presencia en la calle, de los colectivos vecinales, de las fiestas, de los pregones, de estar cerca del pueblo, no está recuperando con Alejandro Ramos, porque a no se le ve nunca, ni a No se le ve nunca. no están, ni ninguno de los componentes de la ejecutiva, o sea, yo creo que ese valor sí hay que reconocérselo. Ahora, habrá que ver si consigue tener la tranquilidad interna, que es la más difícil para poder trabajar con tranquilidad y elaborar un partido con consistencia, ¿no? ¿Qué guerra vas a ganar si internamente estás debilitado? No sé si todos los partidos funcionan así o es solamente el PSOE. No, a mí lo que decía también Francisco Javier, de que porque Pepe Alcaraz viva en Las Palmas, a mí eso no me preocupa. Hay otros concejales que están todas las semanas en Fuerteventura y luego están los viernes en el centro. Eso a mí no me preocupa. Lo que me preocupa es que no se conozca el municipio y lo que me preocupa es que no se planteen en el Salón de Pleno soluciones o propuestas de soluciones para los problemas de los ciudadanos de Telde. Sí, señor. Pues señores, si quieren destacar algo más, estamos fuera de tiempo, el momento va a ser, lo que tengan ahí candentes, que hemos dejado en el tintero, aprovechen. Alguna indicación, si hay otra tertulia, vamos a ver por ahí, que te están llamando a ti, no sé si después de estar por aquí más que palabras, o más que palabras, digamos, porque ya era de actualidad también. Hombre, llevarte a ti una tertulia de otro medio, no. Yo no puedo. Para eso repito con Francisco Javier, porque ya digo, la nota fue bonita cuando lo maquillaron. Yo creo que Sí.